Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta charla del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Mm. Hoy tenemos la exposición de un colega, y ya podemos decir amigo, de la Universidad de Jaén, Miguel Ángel Chamocho Cantudo. Así que voy a pasar ahora a presentarlo para todos los que no lo conocen. Ezequiel, no sé si vos querías decir algo. No, no, simplemente saludar a todos, también al querido Miguel Ángel, al que me une una temible edad de amistad, porque estaba calculando 27 años, me parece, 28. Así que, bueno, así que muchas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos y a toda la comunidad que nos viene siguiendo. Y de hecho, precisamente abusando de la amistad a la que ha hecho referencia también la doctora Kluger, pedirte que este no sea debut y despedida, sino debut y próxima visita con más asiduidad. Así que bueno, acá es lo que llamamos en la Argentina un mangazo el que te acabo de hacer, pero muchas gracias y estamos muy ansiosos por escucharte. Bueno, muy bien. Entonces voy a presentar ahora a Miguel Ángel Chamocho Cantudo. Es catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Jaén, España. Es investigador del Centro de Historia del Derecho de la Universidad de Rennes I desde el año 2006. Es consejero de número del Instituto de Estudios Quienenses desde 2006 y es autor de una vastísima obra que, bueno, que es imposible enumerar: 13 monografías, 10 obras colectivas, más de 70 aportaciones a revistas y obras colectivas. Y sus áreas de investigación son la historia de las relaciones del trabajo, sobre la que va a hablar hoy también, un tema que se conecta con eso: historia constitucional, historia del derecho administrativo, historia del derecho penal, cuestiones metodológicas de la historia del derecho, entre otras. Así que bienvenido, Miguel Ángel, es un gusto tenerte acá con nosotros. Adelante. Muchas gracias, doctora Kluger. ¿Se escucha bien? ¿Se oye bien? Un poquito más fuerte, subite el volumen un poquitito, Miguel Ángel, por favor. ¿Mejor ahora? Mejor, sí. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar quisiera agradeceros la invitación que la doctora Kluger me propuso hace una semana para participar en estos conversatorios, que es una palabra que me gusta mucho, del Instituto de Historia, de Investigaciones de Historia del Derecho. Saludar en fin, a grandísimos amigos que estoy viendo en la pantalla. Es un honor que estéis aquí acompañándonos al instituto y en particular a esta pequeña charla que voy a dar. Veo a Sixto Sánchez Lauro, buen amigo mío, a doña Cristina Sánchez Roda, a la que le debo mucho respecto de lo que hoy precisamente voy a charlar, y a otros tantos amigos de las universidades de Jaén. Quisiera también tener un cordial saludo al profesor y querido amigo Ezequiel Abasolo. Veo que seguimos siendo el mismo peluquero. Y, en fin, es verdad que son ya muchos años los que, muchas horas de trabajo vinculadas a los distintos congresos de derecho indiano al que vamos asistiendo. Y, en fin, ese manguerazo que me acabas de tirar lo recojo. Ya he estado participando en algunas anteriormente, pero este es un horario que a los europeos nos viene razonablemente bien como para poder continuar. Dicho esto, también quisiera aprovechar la oportunidad o la casualidad de que esta intervención que yo voy a participar ahora se produzca prácticamente en el mes conmemorativo del 50 aniversario del nacimiento de este Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, en la que pronto se va a realizar un reconocimiento el próximo 31 de agosto. 50 años es una inmensidad de tiempo, de trabajo y de actividad, en el que los que, en fin, nos hemos acercado en algún sentido al inmenso y bonito y precioso y laboratorio jurídico que es el derecho indiano, nos congratulamos con vuestro instituto por la labor que realiza.
La propuesta de intervención que yo, más que intervención, reflexión que yo os propongo en esta jornada, tiene que partir necesariamente de la siguiente propuesta. Y la siguiente propuesta es que cuando en Europa, en la Europa occidental, hablamos de derecho social y como antesala del derecho obrero, nos estamos remontando nada menos que al siglo XIX. Nos estamos remontando a ese periodo en función del cual, bueno, pues por el capitalismo industrial que se genera en esa Europa del siglo XIX, Inglaterra, Francia, España, etcétera, etcétera, bueno, pues tiene como elemento básico de no intervención. Y en esa no intervención, las relaciones de trabajo forman parte de las relaciones jurídico-privadas y el Estado no interviene. Y por tanto, el mercado, quien tiene la fuerza del capital accede a él precisamente con esa fuerza del capital, y quien tiene la fuerza de trabajo, sea intelectual o física, accede a ese mercado de trabajo y ahí libremente coordinan cuáles son las condiciones de contratación, y de ahí emanan las, digamos, relaciones sociolaborales de contratación o las cláusulas sociolaborales. Sin embargo, cuando uno se acerca al derecho de las Indias Occidentales, a poco que la colonización está más o menos consolidada en torno a la segunda, tercera década del siglo XVI, uno no deja de sorprenderse. Y no deja de sorprenderse gratamente. Porque, y no es una frase que diga yo, sino que ya la han dicho muchísimos profesionales laboralistas que en su momento se acercaron al derecho indiano, precisamente como un momento histórico previo al derecho social o al derecho obrero en el que precisamente se consolidan determinadas, no sé si utilizar la palabra derechos sociales, porque en el siglo XVI hablar de la configuración de categorías jurídicas como derechos parece una valentía, pero en cualquier caso se van a consolidar, permítame decirlo así, normas sociales garantistas que consolidan situaciones sociales de privilegio, pero de privilegio para comunidades sociales enteras, que son los naturales de las Indias Occidentales. Muchas de esas normas, insisto, que consolidarán en el siglo XIX derechos sociales y derechos obreros, ya se encontraban precisamente en las Indias Occidentales y de una manera muy consolidada. Y aquí siempre tiene que salir necesariamente, permítanme la broma expansiva, del artículo 1 de la Constitución indiana, que es el recurso de suplicación. El obedezca pero no se cumpla. Llegan las normas de la metrópoli, las vemos, no coinciden con lo que queremos, no las aplicamos y por tanto recurso de suplicación. No fue ni la primera vez ni la segunda que un virrey, cuando ve las leyes nuevas, lo que hace es esconderlas debajo de la mesa para no aplicarlas. Y quien las aplica, pues tiene una insurrección inmediatamente al lado. Pero sin perjuicio de la aplicación o no de las normas están ahí. Se apliquen más, se apliquen menos, se apliquen mejor o se apliquen peor, son normas jurídicas, bien dentro de un Estado jurisdiccional que no de un Estado de Derecho, pero son normas que emanan para su aplicación y, en su contravención, que actúen las actividades o las autoridades administrativas y o jurisdiccionales. En este sentido, en 1947, y no fue el primero, pero sí fue el primer catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Española, Eugenio Pérez Botija, en su primer manual de Derecho del Trabajo, ya hacía referencia a esta importancia del derecho social. Él hablaba incluso de un derecho obrero indiano, no solamente de un derecho social, sino de un derecho obrero indiano. De esa lógica que algunos investigadores empezaron a trabajar. Recordemos que hasta el siglo XIX, y este es un debate intelectual que yo creo que deberíamos forzar ya en España, no sé si en las Indias, o sea, perdón, en Iberoamérica lo habéis forzado ya, en Francia se ha forzado y está dando unos resultados verdaderamente asombrosos, y es no sujetarnos, como nos estamos sujetando hasta el siglo, hasta finales del XVIII, comienzos del XIX, a la tradicional summa divisio justinanea. Solo está lo público, solo está lo privado y parece que no hubiera más sectores del ordenamiento jurídico, cuando en las Indias Occidentales sí va a emerger un sector del ordenamiento jurídico dentro de lo privado, dentro de la visión jus privatista, con intervención pública
por tanto, ius publicista, que da lugar a un sector del ordenamiento jurídico propio y específico con unas claves sociales y políticas que ahora veremos, que van a dar, insisto, una protección social a los trabajadores y trabajadoras, por utilizar un término contemporáneo, de las Indias Occidentales, verdaderamente espectacular. De esa tradición que, como les decía, se había hecho eco Eugenio Pérez Botija como primer catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Española. Carmelo Viñas Mey ya lo había trabajado, ya lo había tratado, que era otro español, ciudadrealense, que era historiador y que ya había sacado el Estatuto del Obrero Indígena en la colonización española. Es una obra pionera de 1929 en el que ya materializa ese nuevo orden social propio de los naturales de las Indias. Romeu de Armas, Salvador Monguillot, entre otros muchos, han teorizado sobre, incluso con terminología que hoy podríamos decir ahistórica, hablan de derecho indiano del trabajo, hablan de derecho laboral en la legislación indiana o incluso de régimen jurídico laboral indígena. Es decir, una terminología que por esa vieja suma divisio la hemos colocado en el siglo XIX, precisamente finales del XIX, comienzos del XX, que es cuando van emergiendo esas categorías jurídicas, derecho social primero, derecho obrero y posteriormente derecho del trabajo, probablemente haya que reflexionarlas para que, al menos en el laboratorio jurídico que fueron las Indias Occidentales, pudiéramos retrotraer. ¿Cuál es el punto de partida? A mí no me da tiempo a trabajarlo aquí, pero el punto de partida no es ni más ni menos que la consideración excepcional de los naturales de las Indias Occidentales como personas libres. Ya lo dijo en cuanto Cristóbal Colón mandó a los primeros esclavos taínos a España, dijo que no podían ser esclavos, que debían ser personas libres, súbditos de Castilla, y por tanto someterles, eso sí, la palabra es correcta, someterles a la economía castellana, al nivel mercantilista castellano y al nivel de colonización también espiritual, es decir, la proyección de la religión cristiana a las Indias Occidentales. Eso, cuando se tiene el monopolio por parte de Cristóbal Colón, puede funcionar. Cuando se le quita el monopolio a Cristóbal Colón y nacen los viajes andaluces, es decir, jurídico-privados, que son autorizados y que tienen que, digamos, toda la inversión realizada para el viaje se tiene que recuperar cuanto antes mejor, pues evidentemente la compulsión al trabajo de los naturales de las Indias se lleva a unos excesos que a lo mejor hablar de normas o de hablar de intervención del Estado para protegerlos era absolutamente necesario. Como podrán imaginar, la configuración social castellana de la consideración de rústicos, personas de especial protección, se traslada a las Indias Occidentales con el término latino de personas miserables. Son personas que necesitan de una especial protección a toda la comunidad social indiana, sin distinciones, todos ellos, por esa tesis de la incapacidad relativa que tanto teorizaron Matienzo, Solórzano y Pereira, etcétera, etcétera, pues necesitan precisamente un favor, protecciones, una especial protección por parte del Estado. Una especial protección por parte del Estado que si hoy cogiéramos como si fueran realmente derechos sociales con la terminología que tenemos actualmente, aquellos derechos sociales del siglo XVI que se le concedieron a los naturales de las Indias Occidentales eran derechos multinivel, en el sentido de que nacían protegidos socialmente por normas de la metrópoli, pero también otras distintas instancias, fundamentalmente virreyes, gobernadores, corregidores, visitadores, también tenían la competencia precisamente para, en distintos niveles normativos, poder seguir protegiendo, poder seguir ejerciendo ese favor protecciones por parte del Estado. Y fueron muchísimos, muchísimos. Yo me he acercado a algunos de ellos, como Fernando de Santillán, que fue oidor de la Audiencia de Lima, estableció una provisión para el buen gobierno del Reino de Chile en 1559, Francisco de Villagra, que fue gobernador también para el Reino de Chile y dictó muchísimas ordenanzas de minas, en donde la compulsión al trabajo fue muy severa. En agosto de 1561, muchísimos virreyes, el particular, sobre todo porque se han publicado, es el de Francisco de Toledo, virrey del Perú, con unas impresionantes normativas protectoras en muchísimas minas, como en Huamanga o en Huancavelica, en 1571, o las del virrey también de Perú, Francisco de Borja, unas ordenanzas dadas para el buen gobierno y la pacificación del Reino de Chile en 1620.
Pero aprovechando esta coyuntura y sobre un personaje que, gracias a Cristina Sánchez Rodas, que nos acompaña, y a Sisto Sánchez Lauro, que también nos acompaña, llevamos trabajando sobre él, es Lorenzo Lebrón de Quiñones. Es esa otra perspectiva, otro de esos profesionales que es denominado o nombrado oidor, alcalde mayor de la Audiencia de Nueva Galicia, en el territorio de la Nueva España, y que va a ser encargado por el virrey de Nueva España para que realice una visita precisamente a distintos pueblos de Nueva España. En concreto, cuando él termine esa visita, que la realiza entre 1551 y 1554, va a publicar la relación sumaria de la visita que hizo Nueva España a 200 pueblos Lorenzo de Lebrón de Quiñones. Lo que ahí determina, lo que ahí expone Lorenzo de Lebrón de Quiñones, no es precisamente una persona que no articule un lenguaje contrario a la actuación que están realizando los españoles de compulsión al trabajo y de incluso radicalidad en la actitud de muchos de los españoles para con los naturales de las Indias Occidentales. Sin embargo, utiliza el lenguaje jurídico para transformar o intentar transformar esa realidad a partir de modelos ordenancistas o de proveer de provisiones, de normas respecto de la mejora de las condiciones sociales en el trabajo de los naturales de las Indias Occidentales. En ese documento, que ya estuvimos trabajando en un congreso precisamente en su lugar de origen, en Guadalupe, esa relación sumaria establece en muchas ocasiones una preocupación obsesiva por parte de Lebrón de Quiñones en uno de lo que hoy denominaríamos prevención de riesgos laborales, que no son ni más ni menos que la actividad del porteo, que luego me referiré de el portar, el llevar, el portear determinadas cargas desde la estiba, desde los puertos, desde las granjerías, hasta los lugares que fueran necesarios, incluyendo también el transporte de leña que tan necesario era y que generaba incomodidades en los, diríamos ahora, trabajadores naturales de la zona. Y recientemente, gracias a la doctora Sánchez Rodas, he tenido la oportunidad de acceder a una obra sobre documentos para la historia de la ciudad de Mechoacán, posteriormente conocida como Valladolid, que fue creada en 1531, perdón, 1541, y que finalmente es la actual Morelia en México. Ahí se establece en esa obra, en el documento 13, lo que proveyó el licenciado Lebrón de Quiñones a esa ciudad de Mechoacán el 19 de diciembre de 1554. Y es un canto a la concepción de lo que en el siglo XIX, que es el arrendamiento de servicios o el alquiler por jornal, vamos a transformar en contrato de trabajo. Libertad, ajenidad, dependencia y salario. Salario seguro en mano, pactado por jornada diaria o por jornada semanal. La función que yo voy a desempeñar en los breves minutos que quiero agotar va dirigido fundamentalmente a trazar, no todas porque son infinidad, son muchas, sino algunas de las leyes sociales esenciales que garantizaron una mejor actividad de trabajo para los naturales de las Indias Occidentales. Y voy a compararlas precisamente con ese derecho que tendremos que esperar hasta el siglo XIX para su consagración, para ver esa lógica que supone que normas que damos por válidas en el siglo XIX como conquistas sociales para niños, mujeres y trabajadores ya se encontraban en ese derecho social de los naturales de las Indias Occidentales. La edad para trabajar en las Indias se estipuló entre los 18 y los 50 años. Es la típica edad que probablemente también existiera en Castilla. Las leyes de Burgos decían que a partir de los 18 años era la mayoría de edad y que entre los 14 y los 18 años se podían realizar determinadas actividades, en ningún caso las de minas, sino laboreo, pastoreo, pesca. Por supuesto, desde los 14 años para abajo, absolutamente prohibido el trabajo de los menores naturales de las Indias Occidentales. Teniendo en cuenta que los naturales de las Indias tenemos datos de que se casaban entre los 12, 13 y 14 años, pues nos parecía que la edad de 14 años a lo mejor podía ser en parte excesiva. Sin embargo, la primera norma que en España se erige como la primera norma del derecho social es una norma de 1873 que establece
que los menores de 10 años, no podrán trabajar en minas, ni en la industria. 10 años. Si hoy nos parece asombroso, en pleno siglo XXI, una norma como la de 1873, la norma indiana era todavía mucho más garantista desde el punto de vista social. El carácter prohibitivo del acceso al trabajo era mayor en el derecho social indiano que en el derecho social de la Europa que ahora se erige como contemporánea y que estamos construyendo a base de normas sociales. Obviamente esa norma de 1873 no llegó a aplicarse nunca. El obedézcase pero no se cumpla también fue vigente y estuvo vigente en el siglo XIX en España y no se aplicó nunca porque no había inspección de servicios. Tú puedes poner una norma, si no la vigilas y sancionas los incumplimientos, pues no estamos haciendo nada. En cuestión de maternidad, ocurre exactamente igual. Todavía la norma social indiana es mucho más garantista que la española 300 años y pico antes. El Estado, siempre que la mujer esté embarazada, no determina si está casada o no. La norma no lo especifica. Donde la norma no dice nada, no hay que interpretar nada. Por tanto, un embarazo de una mujer a partir del 4º mes ya no puede trabajar en las minas. Podrá trabajar en otras labores que sean más cómodas para el desarrollo del feto, como puede ser el pastoreo, el laboreo, lo que denominaban las personas domésticas, el trabajo doméstico, las piezas de servicio, que era el nombre que se utilizaba. Pero a partir del 4º mes, la mujer tenía la oportunidad de decidir, y esto siempre lo diré entre comillas, libremente, no trabajar. No va a recibir salario, pero puede no trabajar, o puede trabajar voluntariamente, pero en otros sectores de producción o de actividad de trabajo que le permitan el desarrollo de ese fin. Esa ley no la tenemos en España hasta 1900. Y es menos garantista que la norma indiana, porque en ningún caso la norma española antepone la posibilidad de parar la actividad de trabajo por parte de la mujer, sino hasta que se produce el embarazo. Y solamente por 3 semanas con reserva del puesto de trabajo, lógicamente, sin salario ninguno. Fíjense, 2 normas separadas por casi 400 años, la diferencia garantista de una a otra. La jornada laboral. Esta me impresiona muchísimo. Y es una norma que se extiende, no solamente a mujeres o menores. Bueno, la jornada de trabajo es de sol a sol. Es decir, se traslada a las Indias. Hay una norma de la recopilación, de la recopilación de Indias, libro 3º, título 6º, ley 6ª, que establece digamos, el mismo texto que las Cortes de Valladolid de 1351 de Pedro I. Que los indios naturales de las Indias salgan a las plazas donde se acostumbran a ser alquilados para recibir un jornal de sol a sol, de jornada de sol a sol. Por tanto, la actividad del laboreo, del pastoreo, del trabajo en general, suele ser de sol a sol. Por tanto, aquí no hay ninguna variedad. Copiamos de alguna manera o trasladamos a las Indias la propuesta hispánica. Pero me impresiona mucho una norma de Felipe II de 1593. Me impresiona muchísimo, porque establece que todos los trabajadores, y no establece distinción, pueden ser naturales de las Indias o pueden ser incluso españoles, que trabajen en la construcción de fábricas o fortificaciones, entendiendo que el trabajo es duro, tendrán una jornada laboral diaria de 8 horas, 4 matinales y 4 vespertinas. 8 horas. Durante 6 días, 48 horas semanales y descanso dominical y el resto de días feriados. Por tanto, 8 horas de trabajo diarios, 48 horas de jornada semanal. Los domingos, evidentemente, los trabajadores de esas, ya fueran nacionales españoles, ya fueran nacionales de las Indias, no tienen que trabajar en esos oficios que han alquilado previamente, que han arrendado el servicio previamente, sino que pueden trabajar en sus propias casas en lo que decidan oportunamente. La norma que en España traslada y conquista por fin las 8 horas diarias y las 48 horas semanales no llega hasta 1919. Es una norma de marzo de 1919.
y que, por cierto, se hace eco posteriormente la Organización Internacional del Trabajo cuando, con ocasión de que en junio de ese mismo año, 1919, se firma el armisticio en París y se crea la Sociedad de Naciones, y en el seno de la Sociedad de Naciones, la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 427, incorpora como objetivo europeo y mundial las 8 horas diarias y las 48 horas semanales, que ya se encontraban, es verdad que para un sector de la producción, para las Indias occidentales. El salario. Bueno, pues se invierte el proceso que hay en España. El salario en España, la tasa de salario, es el tope máximo que pueden cobrar cualquier trabajador y ahí se negocia. Aquí la tasa de salario es lo que decide el proyecto ordenancista y es lo que hay que pagar a los trabajadores indianos. Por tanto, es un seguro de vida, es un seguro de trabajo, es un seguro salarial que se establece de forma ajena a la libertad que tienen las personas que puedan contratar. Dentro de ese arrendamiento de servicios, dentro de ese alquiler por jornal, el jornal ya está en una norma recogida y por tanto no hay capacidad de negociación sobre él. Es una propuesta garantista, de nuevo, para los naturales de las Indias. Prevención de riesgos laborales. La prevención de riesgos laborales se sitúa fundamentalmente en las Indias occidentales en el hecho del porteo. Lo que tradicionalmente es el portear cargas. Cargas que hay que llevar desde la estiba, desde las granjerías, a los lugares que correspondan. Sobre todo el porteo de leña, que son necesarias en todas las granjerías. Eso hay que realizarlo. ¿Quién lo realiza? Pues fundamentalmente los indios, fundamentalmente los naturales. Y ahí vas a plantearse un proyecto ordenancista multinivel, desde la corona hasta las propias normas de los distintos visitadores, virreyes, etcétera, etcétera. Fue muy incumplida. Aquí el obedézcase pero no se cumpla estuvo muy al día en cuanto a esta norma. Se establecía la voluntariedad para el porteo, pero, y aquí aparece Lorenzo Lebrón de Quiñones, en esas ordenanzas o provisiones que realizó para la ciudad de Michoacán, establece la tanda o rueda por pueblos para el porteo. En pueblos de 15.000 hombres, 15.000 hombres, especifico bien, se alquilan 30 hombres semanales, es decir, entre esos, ese poblado de 15.000 hombres, que serán 18, 20, 25, 30.000 personas aproximadamente, contando mujeres, menores y niños, o mayores, se alquilarán, insisto, en pueblos de 15.000 hombres, 30 hombres semanales, libres y asalariados. Deciden libremente, yo esta semana voy a realizar labores de portero. En 10 años, una persona, según esa norma proveída por Lorenzo Lebrón de Quiñones, no realizará ninguna actividad, si no quiere de forma obligatoria, para portear. Significa que de esos 15.000 hombres estructurados entre los 18 y los 50 años, una persona podrá actuar libremente en la actividad de trabajo de porteo cada 10 años. Si libremente quiere contratarse para ser porteador, está en su legítimo derecho. Y para eso, una norma de 1533 de Carlos I establece un límite de peso, 2 arrobas, lo que corresponde a 23 kilos, que se van reduciendo en función de la distancia, y una distancia mínima de media legua, lo que suponen 3 kilómetros. Y a partir de ahí, cada persona, cada encomendero, cada persona beneficiaria de un repartimento, cada doctrinario que tiene que utilizar porteadores, tendrá que contratar a tantos porteadores para que cubran la distancia que se necesita. Lorenzo Lebrón de Quiñones en el porteo de cargas establece toda una doctrina hacia favorecer fundamentalmente la utilización de animales de carga. De hecho, él establece para la ciudad de Michoacán y algunas otras ciudades de las que visitó en Nueva España la exigencia a los que quisieran contratar como porteadores a los naturales de las Indias occidentales a que por determinados caminos de trazado difícil pudieran acceder animales. En materia de previsión social, en fin, no lo toco porque esta es una pieza esencial del Estado social español para las Indias occidentales, la curación de enfermos, la medicina, la hospitalización a cargo de los empleadores, construcción de hospitales, esos fueron los pilares básicos de ese Estado, digamos, social. Como conclusión, o como dos ideas, dos reflexiones que quisiera realizar
no pasando de 30 minutos, que creo que llevo. Primero, Perdón, a mi juicio, quedan 4 minutos, Miguel Ángel, se va a cortar el Zoom, ¿eh? 4 minutos, cortamos y retomamos. La función humanizadora. Si quieren, después retomo esta idea. Hay una clarísima función humanizadora por parte de la elaboración jurídica, tanto de la Cancillería castellana como de las normas que nacen de las distintas instituciones radicadas en las Indias, que emerge en sí mismo, y esto yo me enorgullezco de decirlo, desde el inicio en la que Isabel I de Castilla dicta la primera norma en la cual trata de personas libres a los naturales de las Indias, lo que no se hizo con otras naciones, empezando por Portugal, que ya estaba esclavizando en África desde prácticamente mediados del siglo XV. Esta función humanizadora, que ha sido retomada por muchos otros tantos juristas, fundamentalmente españoles, pero también naturales de las Indias occidentales, en este caso retomo las palabras de Jorge Montenegro Vaca, que dice lo siguiente: es un laboralista peruano, catedrático de Derecho, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Nacional de Trujillo, en el Perú, que dijo que las leyes de Indias constituyen el primer código de trabajo, regulan el trabajo con normas rebosantes de nobleza, justicia y humanidad. Esa humanización jurídica que el derecho impregna para crear un derecho social para los naturales de las Indias occidentales. Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado con esta pequeña charla. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y ahora salimos todos y volvemos a entrar para entrar a nuestro espacio de comentarios y preguntas. Así que nos vemos en unos minutos. Gracias. Bueno, continuamos con la segunda parte de esta exposición del doctor Miguel Ángel Chamocho Cantudo. Hay una pregunta del doctor Roberto Cerón que se tiene que retirar. Roberto, de Chile, adelante, por favor. Bien, muchas gracias, Viviana. Primero, agradecer al expositor esta interesante exposición. La seguí atentamente por cuanto yo cultivo tanto la historia del derecho como el derecho del trabajo aquí en mi facultad. Y quisiera hacerle una pregunta. Hay muchas coincidencias con los planteamientos de profesores chilenos. Recordé a don Manuel Salvat Monguillot y su estudio El Derecho Indiano del Trabajo, y entre otras contribuciones. Mi pregunta es la siguiente. A propósito de sus palabras iniciales que dicen que nosotros no podemos ver como antecedentes del actual orden jurídico laboral estas normas, pero a la vez dice que habla de una consolidación de, de ciertos institutos. Si estamos frente a una consolidación, ¿tenemos que entonces leer en clave lineal el derecho moderno del trabajo? Es decir, ¿se consolidan y pasan a este nuevo orden jurídico que hunde sus raíces en la modernización económica del siglo XIX, entre otros factores, o no? Esa es una pregunta que me surgió dentro de muchas de las que hay y que, insisto, es muy interesante, pero justamente es para saber entonces cuál sería la labor pedagógica de mirar a este orden jurídico de la primera modernidad, es decir, al orden jurídico indiano. Eso, y me voy a quedar aquí hasta que tenga que irme a una reunión, así que voy a estar mientras tanto por acá conectado. Gracias, Viviana. ¿Intervengo o intervengo ahora, Viviana? Sí, vas contestando a medida que te van preguntando. Gracias, profesor Roberto Cerón, querido colega. No he querido hacer una contradicción. Quizá a lo mejor no me haya expresado bien. Intento aclarar. Lo que yo creo que debemos, tanto en España como en los países iberoamericanos, es asumir que efectivamente el derecho que se trasladó fundamentalmente en materia de trabajo, pero no solo en materia de trabajo, sino en materia de prevención de riesgo, en materia de seguridad e higiene, en materia incluso de consolidación de normas sociolaborales o de cláusulas sociolaborales, el derecho indiano es único. Único y mucho antes de lo que hemos considerado como los elementos que constituyen el derecho social, que no se va a producir antes de bien avanzado el siglo XIX por mor de la industrialización europea. Es decir, cuando
el Estado en el siglo XIX decide intervenir en unas relaciones que considera, por el librecambismo, por esa filosofía keynesiana de que el Estado no interviene en las relaciones jurídico-privadas y, por supuesto, tampoco en las relaciones de trabajo, eso depende del capital y de la fuerza de trabajo, cuando se da cuenta que precisamente por esa lógica no intervencionista, esas relaciones de trabajo, la balanza cae inmensamente a favor del propietario del capital, decide intervenir con cláusulas sociales para intentar regular una realidad que se está generando, que se está volviendo contraria al orden social, contraria al orden público, con manifestaciones, con protestas, etcétera, etcétera. De ahí esas frases, tanto de Eugenio Pérez Botija como del propio Jorge Montenegro Vaca, que decían lo que los derechos de los europeos en materia laboral se conquistó a base de protesta obrera, manifestaciones, muertes incluso de esas manifestaciones, lucha por el sindicalismo, lucha por la palabra obrera. Los indios naturales de las Indias Occidentales ya lo tuvieron siglos atrás precisamente por una concepción humanizadora del derecho. ¿Qué es lo que nos ocurre a los que nos dedicamos a esto? Insisto que no conozco muy bien cómo lo veis vosotros desde aquella perspectiva en Iberoamérica, pero desde aquí muchos de nosotros estamos sujetos a esa concepción de la suma divisa. Por tanto, todo es público, todo es privado hasta el siglo XIX. No hay otros sectores del ordenamiento jurídico. No hay, por tanto, una especie de derecho social obrero previo a. Nacen y emergen conforme surgen sectores del ordenamiento jurídico que expanden lo público y lo privado encorsetado por la vieja fórmula justiniana. Lo que yo propongo justamente con las Indias Occidentales es que allí se superó esa concepción justiniana, jus publicum, jus privatum. Y del derecho privado, con la intervención del Estado, emergió un derecho social. Un derecho social que, reitero, es mucho más garantista en algunos aspectos que las propias normas sociales u obreras en la Europa del siglo XIX e incluso del siglo XX, como he intentado hacer. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Hay muchas preguntas. Les pido a todos, por favor, que sean muy concretos con la pregunta o el comentario, y a Miguel Ángel también que se ajuste, porque si no, se nos va a ir este segundo Zoom. Oscar Augusto Sotomayor, por favor, presentate y hace tu pregunta. Gracias, Oscar Augusto Sotomayor Uribe desde Colombia. Mi pregunta es la siguiente. Muy interesante, primero la exposición, pero de todas maneras yo considero que en las Nuevas Indias se le dio una interpretación totalmente errada a esas políticas de la corona cuando se querían sobre esto. Ejemplo es las famosas, aquí lo tenía apuntado, perdóneme un momento, las encomiendas, donde la finalidad de la encomienda, pues para todos es conocido que era evangelizar a los indígenas que le entregaban al conquistador, pero estos los explotaban laboralmente en los famosos turnos de trabajo en las minas, dándoselos a los famosos encomenderos. De tal suerte que mi pregunta es la siguiente: ¿hubo o no hubo, según usted, una digamos así, desconocimiento por parte de muchos de estos señores conquistadores o virreyes encargados en las nuevas tierras de estas normas con la finalidad de explotarlos laboralmente, lo que conllevó obviamente a que después tuvieran que traer ya esclavos de África? Gracias. Muchas gracias, Óscar Augusto Sotomayor. Tienes toda la razón y esa forma parte de la leyenda negra que nos acompañará siempre. Y es que, desde mi punto de vista, y voy a ser breve, hay a mi juicio, dos factores que proyectaron esta realidad. La primera tiene que ver con con el tercer viaje de Colón, en el cual el Fuerte Navidad fue destruido y no se sabe por qué. Y ahí entra un odio visceral hacia no solamente los taínos, sino sobre todo con los caribes. Hay un odio visceral precisamente a Caonabó, Caribe, aunque dirige un caney taíno,
empieza una especie de odio. De hecho, ahí es cuando manda Colón, como no consigue encontrar lo que quiere y no consigue enriquecerse, manda por primera vez a España, manda a los taínos, a los naturales de las Indias, como si fueran esclavos, que es cuando Isabel I de Castilla determina, por esa función humanizadora que va a desempeñar, que no pueden ser considerados en ningún caso como esclavos. Y el segundo gran error, o no, es que depende de cómo se quiere interpretar, es la privatización de los viajes, la privatización del negocio de las Indias. Cuando a partir de 1513 empezamos, incluso a lo mejor algunos años antes, empezamos a realizar viajes, los llamados viajes andaluces, porque salían de puertos andaluces, con carácter privado, en función del cual alguien con capacidad económica financiaba un viaje, lo que quería era enriquecerse cuanto más rápido mejor. ¿Quién proyecta en todos los ámbitos de colonizaciones el trabajo compulsivo? Los naturales de esas tierras, de las que son explotadas. Si la pregunta es, ¿eran conocedores las autoridades españolas en las Indias, virreyes, gobernadores, corregidores? Sí, obviamente que eran conocedores de esas normas. Les recuerdo que el virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, cuando recibió las leyes nuevas de 1542, las escondió en el cajón de su mesa. Blasco Núñez de Vela, que era virrey del Perú, cuando recibió las mismas leyes nuevas, las intentó imponer en su virreinato y casi que lo asesinan en una insurrección de los propios españoles. Claro que se conocía. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues la codicia, pues una función de la típica función que desempeñan quienes tienen el poder sobre los que son o los que no lo tienen. En muchas ocasiones, no sé si meterme en este tema, no lo voy a hacer, por seguir el criterio de Viviana. No sé si habré respondido, profesor Sotomayor, a su pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Hay una pregunta de Salvador Latorre. Salvador, presentate, por favor, para los que no te conocen. Gracias, profesora Viviana Cruz. Yo soy Salvador Latorre, desde Alicante, España. Saludo a todos y al profesor Miguel Ángel Camacho. Bien, soy doctorando de la Universidad de Alicante en el área de Historia del Derecho. Mi pregunta para el profesor era, a su opinión, si la revolución industrial que se inició en Gran Bretaña fue una involución para los trabajadores tanto de España como del continente y después en otras partes, hicieron que las condiciones de trabajo que imponía el uso privado del capital fueran de 16 horas laborales, de trabajar los niños, de una explotación brutal que nada tiene que ver con lo que nos ha dicho el profesor sobre la función humanizadora que tenían las normas que se dictaron para las Indias. Esa era mi pregunta. Gracias. Gracias, Salvador Latorre. Evidentemente son dos planos equidistantes, las normas sociales que se dan para los naturales de las Indias y esto que usted plantea, que efectivamente es así. Y le voy a poner como ejemplo, hay un libro que se publicó relativamente hace unos años, 1985, es la primera inspección de trabajo que se realizó para Francia. El libro se titula La Parole ouvrière, es decir, la palabra obrera, en el que se hacen públicas esas primeras inspecciones de trabajo, entrevistas a los trabajadores de la industria textil que se habían establecido a lo largo del Sena en la Banlieue de París. Y allí se entrevistan a determinadas personas y se publican esas entrevistas. Entonces, me acuerdo así de memoria, dos de ellos, o sí, recuerdo dos de ellos, en el que se decía que trabajaban entre 14 y 16 horas diarias. El sueldo que les pagaban no les llegaba a malvivir. Se quejaban del track system. Se quejaban de que tenían que pagarle al empresario, al empleador, porque no quiero utilizar la palabra empresario en aquella época, que le tenían que pagar al empleador la solución habitacional, porque no la tenían resuelta. Es decir, se les pagaba también en especie, porque se les entregaban una serie de vales, ese es el sistema track, en función del cual tú entregas unos vales para que vayas a comprar productos a mi almacén.
Por tanto, no salía el dinero del capital. Había una frase que era maravillosa de uno de estos trabajadores que decían, aquí la mejor solución que podemos tener es caer enfermos, porque es cuando realmente descansamos. ¿Qué es lo que va a proyectar esta violencia del capital en los europeos del siglo XIX? Pues lo que el humanitarismo del el Estado español en el siglo XVI proyectó hacia aquellas personas que consideró de especial protección. Para evitar, el Estado en el siglo XIX no interviene precisamente porque tenga una función humanizadora, sino porque se le están revelando en las calles. Hay manifestaciones, hay quemas de industrias. La industria Bonaplata en Barcelona fue arrasada. Es decir, hubo un proceso de respuesta, de protesta, que os separa y el Estado es el que tiene la fuerza para pararlo, porque no lo tiene el capital, lógicamente, o no hay manera de resolver. Es decir, se convierte un problema entre el capital y la fuerza de trabajo en un problema público. El Estado no tiene más remedio que intervenir e intentar dictar normas jurídicas que permitan una cierta nivelación. Por eso tiene que intervenir la jornada de trabajo, tiene que intervenir el salario en nominativo, es decir, en dinero de curso legal, no se regula en España hasta 1926. 1926. El track system o el sistema de pago, digamos, en vales reales, en soluciones habitacionales, va a estar vigente durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Son aspectos, e insisto, que nos enorgullecemos en la Europa del siglo XIX porque han consolidado un derecho del trabajo del que hoy nos beneficiamos, pero que se generaron a golpe de protesta. ¿Por qué al Estado no le interesa el reconocimiento del derecho de asociación? Porque ahí está la protesta, es la palabra obrera. ¿Por qué desarrolla tan tarde el sistema de inspección de trabajo? No le interesa inspeccionar el trabajo. Ese es un acuerdo privado entre el propietario del capital y el propietario del trabajo. ¿Eso se va a dar en las Indias Occidentales? Obviamente que sí. Y probablemente con mayor perjuicio todavía para los naturales de las Indias. Pero allí no hubo protestas que le obligaran al Estado a intervenir, sino que esa función humanizadora del derecho permitió un derecho social para los trabajadores de las Indias Occidentales mucho más solvente y garantista que el que luego recibiríamos siglos después los europeos a golpe de protesta, a golpe de motines, etc. ¿De acuerdo? Gracias, Salvador. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí hay una pregunta, un comentario de Abraham Saldívar. Después te damos la palabra, Ezequiel, para que vos cierres. Abraham, por favor, presentate y haz tu pregunta o tu comentario. Sí, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Abraham Saldívar, de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, desde Quito. Agradecer muchísimo al doctor Miguel Ángel y bueno, al espacio siempre que nos abre el Instituto de Intercambio. Me parece un tema interesantísimo el que se nos ha presentado, pero sí tengo una duda y creo que se encadena un poco con las preguntas anteriores que se han hecho y tiene que ver un poco con esta propuesta de la visión humanizadora del derecho, ¿no? Creo que sobre todo es un enfoque que tenemos hoy bastante claro de considerar al derecho como una función humanizadora, pero no sé si sea una idea que pueda mantenerse a lo largo de toda la historia del derecho, considerar al derecho con esa visión, ¿no? Y muchas teorías proponen también una visión más utilitarista de un derecho que se ha desarrollado por proteger intereses de poder y qué sé yo. Entonces, sobre esta línea, sería oportuno preguntarse, ¿sería posible encontrar algunos resortes sobre las regulaciones y las protecciones a los indígenas americanos que no tuvieran que ver con esa visión humanizadora? El profesor acaba de decir que el Estado no tenía más remedio que intervenir en los procesos de elaboración de leyes de protección social recientemente. Y la pregunta no podría ser, ¿no habrá sido que también en el proceso de colonización y de explotación del trabajo indígena estaban pasando cosas en las cuales el Estado también no tenía más remedio que intervenir para proteger más que para humanizar? Es decir, si hay una visión un poquito más utilitarista probablemente que la visión humanizadora a la hora de proteger a los indígenas. Gracias. Muchas gracias, Abraham Saldívar. Creo que es muy oportuna esta visión que planteas
porque efectivamente esa doble visión, aunque yo no he utilizado este término de visión utilitarista, pero efectivamente existió, es evidente. El gran enemigo, lo digo con mayúsculas, y ahí nos hemos granjeado la leyenda negra, el gran enemigo de la labor humanizadora, del derecho que los españoles trasladaron a las Indias, son los propios españoles. Porque, en fin, son los explotadores, son los que de alguna manera quieren, en un proceso de que es una empresa, al fin y al cabo, quieren el máximo rendimiento con, perdón, el máximo beneficio con un rendimiento relativo. Entonces, ese rendimiento, ¿quién lo va a realizar? Toda la historia de la humanidad, el trabajo lo realizan los ocupados. Siempre. A partir de ahí, pues evidentemente esa visión utilitarista es la que preside la actuación de encomenderos, de personas que se benefician del repartimiento, de la propia Iglesia. Lorenzo de Lebrón de Quiñones, en su relación sumaria, critica abiertamente la actitud de privilegio que querían los propios doctrinarios como personas que deberían ser especialmente privilegiadas con grandes repartimientos de indios, eran precisamente el porteo de las camas de los doctrinarios, que iban perfectamente empaquetadas, que tenían que tener unas dimensiones, exigía un esfuerzo enorme. Lorenzo Lebrón de Quiñones criticaba durísimamente esa actividad porque él se daba cuenta, como tantos otros, que los verdaderos enemigos de la consolidación, insisto, las normas están ahí. La aplicación de las normas es una realidad a veces cuestionada o cuestionable. Si dentro de 100 años los historiadores del derecho se acercaran a estudiar el derecho de finales del siglo XX en España, dirían, bueno, pues España tenía un sistema de protección social perfecto porque tenía un artículo que era el 47 de la Constitución española que establecía que todo el mundo tenía derecho a una vivienda digna. Y no es verdad. Por muchas políticas públicas que pueda hacer el Estado, no es verdad. Y no hablemos ya de derechos de quinta generación, como es el derecho a estar calentito en invierno o a tener aire acondicionado en verano, que hay familias que no se lo pueden pagar. Imagino que aquí, que en Argentina, que en Bolivia, que en Ecuador, que en Paraguay. Quiero decir con esto, las normas están ahí, el que se apliquen o no, el que se ejecuten mejor o peor, es un problema precisamente del modelo de Estado. En un Estado de Derecho, evidentemente, el incumplimiento de unas normas conlleva una serie de sanciones. El incumplimiento de unas normas en un Estado jurisdiccional también las conlleva. Lorenzo Lebrón de Quiñones, en todas sus aportaciones, en lo que proveyó para Michoacán, como incluso en la relación sumaria, establece las sanciones, no solamente económicas, sino incluso de pérdida de oficios, precisamente por el incumplimiento de lo que él provee, que son normas exclusivamente para salvaguardar, insisto, la seguridad, la protección de los trabajadores, su consideración de personas libres, etcétera, etcétera. En este sentido, siempre digo lo mismo y siempre utilizo la misma lógica. El hecho de que se trasladara a las Indias Occidentales, más allá incluso de la encomienda, más allá incluso del repartimiento, el modelo contractual del arrendamiento de servicios, que es la antesala de nuestro contrato de trabajo, es el que garantiza, al menos conceptualmente, que los indios naturales de las Indias Occidentales eran personas libres que trabajaban de forma ajena, que trabajaban de forma dependiente, pero que trabajaban de forma asalariada, que son las condiciones y características del arrendamiento de servicios que luego después dará lugar al contrato de trabajo en la Europa contemporánea, imagino que también en toda Iberoamérica. Gracias, Abraham. Muchísimas gracias. Doctora Básolo, adelante, no Sí, veo otras preguntas. sí. Bueno, mientras si hay alguno que está tratando de armar una pregunta, de luego le daremos el espacio. Bueno, Miguel Ángel, muy erudita, muy completa, al mismo tiempo erudita y panorámica, tu presentación, que suscita preguntas e intereses que en mi caso son, diríamos, laterales a tu exposición. Surgen a partir de tu exposición, aunque no era la pretensión tuya.
y tiene que ver con ese estilo sugerente y así generoso de iluminar áreas que han quedado historiográficamente desatendidas. La primera pregunta que tal vez puedas responder ahora o no, está claro, porque no soy claro en el sentido de que no era tu intención, ¿eh? Eh, frente a la reiteración de las normas protectoras, a mí una de las inquietudes que se me despierta es si tenés alguna idea de cómo es que llegaron las autoridades castellanas a concebir cierta mensura o dimensión. Eso de la cantidad de horas, de la cantidad de días, o sea, ¿de dónde, si hay alguna información para que nosotros podamos saber, bueno, porque justamente este tipo de lo de los 4 meses y bueno, todas estas cosas que has ido comentando que son muy interesantes y que además tienen que ver con, podríamos decir, una envergadura de la tutela que hoy podemos decir es, comillas, más o menos universal, pero más o menos universal varios siglos antes de su enunciación. Esta es la primera. La segunda tiene que ver con esta otra cosa que a mí me parece muy, muy interesante, de los laboralistas españoles del siglo XX, que desde su mirador de derecho positivo contemporáneo parecen haberle dedicado a la historia una atención muy llamativa. O sea, no es frecuente, por lo menos yo ahora en este momento estoy pensando, no sé, los colegas argentinos, abogados, pero ahora en frío, no recuerdo una atención equivalente de los laboralistas argentinos del siglo XX por la historia. O sea, después podremos discutir, y esto sería un tema muy interesante, en qué medida esa visión está idealizada, es anacrónica, no lo es ajustada, pero llamar la atención sobre esta dimensión que podríamos convertirla en un fenómeno de atención historiográfico jurídico, me parece muy importante. Bueno, muchas gracias, por supuesto, por tu generosidad. Querido Ezequiel, muchísimas gracias de verdad por tus dos cuestiones y por cómo adornas con ese lenguaje tan rico que siempre te acompaña y del que aprendemos. Yo creo que es muy argentino este lenguaje tan enriquecedor que adorna a las intervenciones, que siempre es muy de agradecer. Respecto a la primera cuestión, ¿cuáles son, es decir, por qué, cuál es la mesura, cuál es la medida por la cual un legislador español determina vamos a proteger esto, vamos a dar aquí, vamos a quitar allí, vamos a proteger aquello o vamos a determinar eso? En primer lugar, lo que se traslada, voy a utilizar un principio básico, que es el sistema jurídico indiano. ¿Qué es lo que trasladamos lo primero allá? Las leyes castellanas. Por tanto, trasladamos allá para la consideración de los indios como personas libres el arrendamiento de servicios. Nos damos cuenta desde la metrópoli, incluso desde las propias autoridades castellanas que están en las Indias, que se incumplen constantemente las normas que garantizan esos derechos o esas, digamos, cláusulas propias del contrato de arrendamiento de servicios. Por tanto, ante los incumplimientos, insisto, los españoles como los verdaderos enemigos del sistema jurídico, fuimos los españoles los que más incumplimos nuestro propio sistema jurídico. Es cuando el Estado a quien castiga es a los propios españoles, dotando de normas de carácter social protectoras a los naturales de las Indias. A todo ello asumimos ese criterio que ya hemos dicho anteriormente de la teoría de la incapacidad relativa, el favor protecciones, la consideración de personas miserables o personas de especial protección. Porque la necesidad también de la evangelización proyecta, de alguna manera, esa necesidad. Y pongo un ejemplo. ¿Por qué 8 horas diarias, 48 horas semanales y descanso el domingo? Bueno, pues porque
somos católicos, los católicos el domingo es una fiesta de guardar. ¿Qué le trasladamos en el proceso de evangelización a los indios? El domingo no se trabaja. Y los días feriados tampoco. A ellos no se les prohíbe no trabajar. Lo que se les prohíbe es trabajar en aquellos lugares donde estén realizando la actividad de trabajo. Pueden trabajar en sus casas, pueden dedicarse a otras cosas, pero no arrendar el servicio para ningún español. Ni ningún español está en la obligación de exigirle el trabajo un domingo o fiesta de guardar. Lo que a mí me resulta chocante, insisto, desconozco la funcionalidad, digamos, ese elemento que tú has dicho, esa concepción que proyecta el por qué 8 horas diarias, 48 horas semanales, lo desconozco. Intuyo que es una función que va dirigida a las necesidades de los empleadores, que es la construcción de fortificaciones y la construcción de naves, de puertos. Supongo que será esa necesidad, supongo que de horarios, supongo que de luz, supongo que de necesidad de mover la maquinaria para la que se establece un horario. Y entre medias el descanso para poder comer y descansar un poco antes de empezar la jornada de trabajo. Esa jornada de 8 horas, la OIT, cuando la planta en el artículo 427 del Tratado de la Sociedad de Naciones, no está diciendo que la ha sacado de las Indias Occidentales, sino que existe ya como pretensión histórica el que haya una limitación a esas 16 horas, como he pretendido denunciar cuando se hizo la inspección de servicios en Francia en 1941. Perdón, en 1841. ¿De acuerdo? Segunda cuestión. Claro que los laboralistas españoles tuvieron que mirar al derecho social de las Indias Occidentales. Porque yo me imagino, permítame la expresión vehemente, yo me imagino a don Eugenio Pérez Botija, con sus 30 y pico años, preparando su primer manual que dio a la luz en 1947 desde el punto y forma en el que había sido nombrado catedrático de Derecho del Trabajo. Y estaba trabajando, como nosotros podremos imaginar, pues en las leyes que desde 1873, desde 1900 hasta 1940, habían emergido en materia laboral. Muchas, por cierto, en muy corto espacio de tiempo. El Estado español fue tremendamente prolífico en dar normas laborales desde 1900 hasta 1939. Tremendamente prolífico. Pero claro, cuando él, no sé si por casualidad de que leyera a cualquier otro laboralista iberoamericano, que pudo ser Jorge Montenegro, cuya obra es anterior, de unos años antes, 1944, o a cualquier otro, o simplemente se acercara, porque estos juristas del siglo XIX, del siglo XX, eran muy prolíficos a estudiar partes de la historia. Cuando él se acercara a esas partes de la historia y pudiera acercarse al conocimiento histórico de ese derecho social versus laboral indiano, no debió nada más que sorprenderse. Es decir, la cara de incredulidad que esa persona sentada, que está analizando las 8 horas diarias y las 48 horas semanales en el tratado de la OIT y que de golpe y porrazo lo vea en una norma de 1593 dictada por Felipe II para los naturales de las Indias Occidentales, para la construcción de puertos, edificios y edificaciones, cuando menos le debe de sorprender. Cuando lee todas las normas sociales que garantizan la protección en prevención de riesgos, en seguridad e higiene, en salud, algo tan simple como el porteo, se sorprende, porque se da cuenta que esas normas se han realizado en España no a golpe de la varita mágica de los ideólogos del Estado, sino a golpe de exigencia motivada por una revolución, por una huelga, por una manifestación, por un derecho del reconocimiento del asociacionismo para sindicarse y poder exigir como palabra unida los derechos de los trabajadores. Yo me imagino que debieron sorprenderse tanto que utilizaron en esa sorpresa la traslación de conceptos y categorías jurídicas que son propias del siglo XIX y XX, como es el derecho social, el derecho obrero, el derecho del trabajo, precisamente al siglo XVI, rompiendo, por supuesto,
cualquier lógica de la vieja summa divisio Justinianea. Que, insisto, los franceses lo han hecho para el derecho administrativo, hablando de derecho administrativo medieval, con unos éxitos, también con unas críticas soberbias, pero con unos éxitos de producción científica muy, muy solventes. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Se nos está acabando el tiempo. Yo me despido, te agradezco muchísimo tu participación. Te pido que te quedes siempre cerca de nosotros y agradezco a todos los asistentes y los invito para la charla que tenemos la semana que viene, que es la presentación del libro de José Andrés Gallego, La doctrina social de la Iglesia, que la hará Ezequiel Abásolo. Así que, Miguel Ángel, le paso la palabra al doctor Abásolo para que se despida y le dé unos minutitos a Miguel Ángel para despedirse. Sí, por supuesto, nuevo agradecimiento, Miguel Ángel, agradecimiento por tu perspectiva, tu aporte, tu proximidad, nada más que gratitud para vos, así que te paso la palabra y me despido de todos ustedes hasta la semana que viene. El agradecimiento es mío, tanto a Viviana como a Ezequiel, al profesor, honorable profesor Martiré, a colegas y amigos que conozco desde hace muchísimo tiempo aquí en España, el profesor Sánchez Lauro, a la profesora Sánchez Rodas, profesora Sara Moreno, a todos los demás asistentes, a todos los que habéis intervenido. El honor es mío por poder participar en un foro que nos obliga a pensar, que nos obliga a reflexionar, que nos obliga a plantear a este y al otro lado del Atlántico, bueno, pues este noble oficio que es el nuestro, que es el de el historiador del derecho, el de con los aportes de otras disciplinas o de otros sectores del ordenamiento jurídico que tanto y tanto nos enriquecen. Nos enriquecen humanamente, pero también intelectualmente. Muchísimas gracias por la invitación y aquí tenéis un ferviente partisano para las próximas actividades del Instituto. Muchísimas gracias. Bueno, chao, gracias, nos vemos.